Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Coffee Talk. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, miércoles 9 de junio, en nuestro miércoles de herramientas para tu negocio. Nos va a acompañar Jorge Fernández y vamos a estar hablando de corporaciones, de entidades para hacer negocios en los Estados Unidos, porque una, porque otra, que es mejor, que no es mejor. Así que vamos a estar aquí conversando con Jorge y que siempre nos da unos ideas espectaculares y nos informa y nos aprendemos un montón. Primero que nada, pues recuerden que estamos en junio del mes de la herencia del inmigrante. Todos los inmigrantes de los Estados Unidos hemos hecho un aporte inmenso. Continuamos haciéndolo, o sea, hemos hecho históricamente y pues lo celebramos este mes de junio. El presidente Biden anunció que junio es el mes de la herencia del inmigrante en los Estados Unidos. Así que felicitaciones para todos nosotros que venimos a este país buscando oportunidades y también ofreciendo nuestro trabajo, nuestro talento para aportar en este país. Así que felicitaciones para todos nosotros. Salud con nuestro cafecito mañanero. También estamos celebrando el mes del orgullo gay, Pride Month. Así que la comunidad LGBTQ+ está celebrando el orgullo hispano y alrededor del mundo se celebran, se hacen parades, celebraciones, cosas bien, bien chéveres, bien bonitas. Yo he tenido oportunidad de estar en una en Madrid que fue espectacular y otra en Helsinki, de verdad que excelentes, celebraciones muy sentidas y muy bonitas. También ahora vamos a hablar de GBS Express. Siempre les traemos las noticias en GBS Express. Recuerden que en nuestras redes sociales constantemente estamos compartiendo información. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y acuérdense también que Coffee Talk está en las 3 plataformas, en Instagram, YouTube y Facebook. Así que el programa queda grabado, lo pueden ver, lo pueden compartir. Así que contamos con ustedes para que nos sigan ayudando a seguir creciendo, para producir más contenido para ustedes y que sea útil para nuestra comunidad, para que crezcamos juntos. Hablemos entonces de GBS Express, pero déjame ver si Jorge aparece, que no lo veo por acá. Y déjenme ver si me lo hacen entrar por acá, ¿no? No lo veo todavía. Vamos a esperar un ratico más. Yo voy a ir hablando de GBS Express y luego entonces hacemos entrar a Jorge. Los empleos. Los empleadores estadounidenses reportaron un récord de 9.3 millones de puestos vacantes en abril, mientras la reapertura de la economía estadounidense cobra gran velocidad. El número de puestos vacantes se disparó en un 12% frente a los 8.3 millones registrados en marzo. Sin embargo, los empleadores solo contrataron 6.1 millones, un 1% más que en marzo. Según un informe del Departamento del Trabajo publicado el martes, lo que indica que los puestos se están abriendo más rápido de lo que las empresas los pueden cubrir. Interesante. Hoteles y restaurantes que reabrieron después de verse obligados a cerrar o reducir horas de operación durante la pandemia de coronavirus reportaron el mayor número de ofertas de trabajo. El Departamento del Trabajo informó el viernes que la economía de Estados Unidos generó 559,000 nuevos puestos en mayo, que la tasa de desempleo bajó a 5.8 de 6.1% en abril. Estas cifras de contratación normalmente se considerarían excepcionales, pero algunos economistas esperaban ver ganancias en el mercado laboral mucho más rápidas dada la reactivación de la economía tras la recesión del coronavirus en Estados Unidos. Así que, bueno, ya vamos progresando poco a poco. A ver, vamos a ver que ahora sí creo que Jorge está para hacerlo entrar por acá. Ahí viene Jorge. Y que me lo haga entrar por acá. Hello. Hola, ya va, un segundo porque no está funcionando. Yo te estoy oyendo. Pero estoy doble. Se volvió a salir. Ok, ya viene Jorge. Entonces, sigamos hablando de la pandemia. La administración del presidente Biden está formando un grupo de expertos de Canadá, México y la Unión Europea y el Reino Unido
para determinar los pasos a seguir y la forma y la mejor forma de reiniciar los viajes internacionales de manera segura y sin restricciones después de 15 meses. Wow, sí. Esperan comenzar a implementar medidas en los próximos meses y cualquier decisión siempre será tomada siguiendo los lineamientos y guías del CDC. Así que, adicionalmente, a ver que aquí volvió Jorge. Lo hacemos entrar por acá también. Ahora sí, Jorge. Ahora sí. Ahora está. Ah, ¿y qué fue? ¿No entraste? No sé qué pasó. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. Ahora sí estás. Listo, bienvenido. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos, como siempre, en Coffee Talk los miércoles y tomarte este cafecito mañanero con nosotros. Sí. Estábamos hablando de los empleos, Jorge. Me hago doble, creo. A ver, no, ya. Ok, de los empleos y del tema de que están habiendo más empleos que los que puede cubrir los empleadores. Cuéntanos un poquito esa dinámica que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Me comentabas el otro día de que vistes información sobre de unas ofertas de empleo donde los empleadores están ofreciendo bonos de entrada debido a que pues no hay suficiente gente en el mercado para cubrir las plazas vacantes. Sí, realmente es una dinámica muy extraña y he hablado con colegas y amigos que en diferentes industrias y es el mismo sentimiento alrededor de diferentes industrias. Hay muchas posiciones abiertas y no tantas personas buscando trabajo. Y está creando una dinámica complicada para lograr que los negocios sigan corriendo en marcha y crecimiento constante, porque bueno, al final del día la función de reclutamiento y función de búsqueda de personal es un factor principal para que las compañías puedan crecer y puedan cumplir sus servicios y productos. Y lo estamos viendo nosotros mismos. Nosotros mismos ahorita estamos contratando 4 posiciones. 6, ok. Y no está nada fácil. Los aplicantes que en posiciones que hace 18 meses habían 10, 15, 20 aplicantes semanales, ahorita hay 2, 3, 4. Entonces es un tema, una dinámica súper rara, porque no es la dinámica estándar de la economía aquí, pero creo que es temporal, esto no es algo que va a durar para siempre, igual que simplemente estamos viendo como que desbalances en diferentes áreas, mientras la economía se va regresando, porque va regresando, porque entonces hay cosas que han ido abriendo en diferentes momentos, y eso está afectando todos los diferentes mercados, incluyendo el laboral. Entonces, y por ejemplo, pasé por una gasolinera Guagua, que son las que son chéveres, que tienen comida buena y todo eso, y estaban ofreciendo $500 para empezar a trabajar y $300 adicionales si estabas vacunado, $800 de bono para arrancar a trabajar en la gasolinera. Wow. Sí, entonces hay que ponerse creativo y como empleador y hacer lo que está en sus capacidades para efectos de incentivarlo, sea monetario, por beneficios, por flexibilidad. Acuérdense que no todo tiene que ser monetario. Eso es un factor muy importante. Tienen que asegurarse que sus salarios estén siendo competitivos en el mercado. Y recuerden que también competitivos en el mercado significa que también el mercado está cambiando. Acuérdense que aunque no estuviéramos en pandemia, Florida pasó una ley el año pasado de ir incrementando el salario mínimo a $15 la hora de aquí a 2024, si recuerdo correctamente. Entonces, bueno, esas cosas van tomando un impacto, aunque las leyes no hayan tomado efecto, y es súper importante que los tomen en cuenta en sus planes y hagan sus proyecciones tomando en cuenta de que tienen que ir ajustando esos valores para efectos de que su negocio pueda mantenerse y crecer. Porque lo que no debes hacer es esperar hasta última hora para
ya, ahora es ley y tengo que subir el salario y no lo tomo en cuenta y simplemente entonces ahora me descuadra todos mis números, porque eso, creo que ayer vi una noticia que decía Chipotle está subiendo los precios para amortizar los costos de salarios adicionales. Y eso va a ir pasando industria por industria y eso se puede ver como inflación. Y es un factor que vamos a tener que vivir este año. Y el mercado laboral creo que va a estar un poco, como lo estamos viendo, raro, por lo menos hasta septiembre, porque hay un factor que se ha visto, que es que mamás que estaban en la fuerza laboral son las que están regresando con menos velocidad por los niños, porque todavía los niños están estudiando en casa, en algunos casos, en algunos estados, y ahora están en vacaciones. Entonces, no se ven, a menos que estén necesitando el ingreso adicional, simplemente están decidiendo, bueno, cuando regresen los niños al colegio. Entonces, bueno, se cree que va a haber también una dinámica de aquí hasta septiembre, posiblemente octubre, que se esté viendo por eso. Y por otras situaciones que estados que han ido reabriendo en los últimos meses. Toma tiempo que las cosas se ajusten. Entonces, sí, como dueños de pequeños negocios, yo creo que es bien importante que nos preparemos, que entendamos la dinámica, que estemos alertas para que entonces podamos adaptar nuestros negocios, nuestras ofertas de empleo y que nos mantengamos en la ola de esos cambios. Yo creo que el reto ahorita más grande para los pequeños negocios es entender que hay una dinámica diferente y que tenemos que de alguna manera adaptarnos a esa dinámica y a veces pues nos cuesta un poquito porque bueno, nos damos cuenta muy tarde, pero es la única manera de mantenernos en el juego y mantenernos creciendo, haciendo crecer nuestros negocios y progresar nuestros negocios y también tener la fuerza laboral que necesitamos. Jorge, la herramienta HR Toolbox de GBS nos permite hacer análisis de la parte salarial, ¿cierto? Sí, tiene una herramienta que nos permite por título del cargo buscar la información en el área. Una de las cosas de tomar en cuenta de esta información es que te la da por industria y por tamaño de empresa y por área y por cargo, disculpa, no por industria. Y entonces la forma que te da la información es que te dice los rangos del 25%, las compañías en el averaje de 25%, 50%, 75%. En el percentil a ver dónde te quieres ubicar. Correcto. Entonces uno se ubica ahí en alguno de esos. Cuando uno está viendo información salarial en cualquier parte, sea la que tenemos nosotros en HR Toolbox o en cualquier otra herramienta de búsqueda de información salarial, hay que tomar en cuenta que eso siempre está atrasado, esa información. O sea, está atrasada posiblemente pre-pandemia en algunos casos. Entonces, y no está tomando el mercado laboral actualmente. Entonces, uno a veces tiene que decir, ok, si mi intención era el percentil del 50% para efectos de temporada regular, de repente tengo que subirme a 75 porque es muy posible que la próxima estudio de salario venga con ese rango que se haya movido. Entonces, eso es súper importante que lo estén tomando en cuenta cuando estén revisando y trabajando, sean que lo hacen ustedes mismos o sea que lo están haciendo, están buscando información en Internet de algunas bases de datos gratuitas. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta y prever que lo que hay de información especialmente sobre trabajo, sobre cargos, probablemente esté pre-pandemia o medio de pandemia. Entonces puede estar no exactamente adecuada para tomar decisiones y uno tiene que ajustar o trabajar basado en esa información, pero ajustarlo a lo que uno cree que es la realidad.
Ok, bueno, ahora quiero comentarles la última noticia que tengo aquí en el programa es sobre inmigración. La Corte Suprema dictaminó de forma unánime que personas que ingresaron al país en forma ilegal, que no fueron inspeccionadas y ahora tienen estatus de protección temporal TPS, no son elegibles para pedir la residencia permanente conocida bajo esa designación. Esta sentencia no afecta al programa de TPS ni a las personas que ya se encuentran beneficiadas o se van a beneficiar. Solo ratifica que las personas que entraron de forma ilegal en los Estados Unidos y que si pueden obtener el TPS, no podrán obtener la residencia permanente con un ajuste de estatus, ya que no cumplen con los requisitos que establece la ley. Precisamente de este tema estuvimos hablando ayer en el programa Vea Contigo, que hicimos un live. Vayan a Venezuelan American Alliance y allí lo van a ver, donde estuvimos hablando con el abogado Diego Bustillos sobre ese tema. Y además vamos a traer al abogado Diego Bustillos a Coffee Talk el próximo viernes, que vamos a estar conversando sobre esto, qué implicaciones tiene, que realmente ha sido muy amarillista la noticia y no tiene una implicación real para las personas que están aplicando el TPS. Así que los invitamos a que sigan aplicando todos los venezolanos, por favor. Recuerden que en Venezuelan American Alliance tenemos actividades gratuitas, tenemos clínicas virtuales que estamos haciendo en conjunto con el gobierno de la ciudad de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade. Así que pendientes de las redes de Venezuelan American Alliance. Ok, Jorge, nuestro hot topic. Viene hot topic, el tipos de corporaciones vamos a hablar hoy, o tipos de entidades para hacer negocios en los Estados Unidos. A ver, vamos a hablar de los diferentes tipos, cómo se adaptan mejor a los negocios, qué diferencias hay. El SBA reseña que 5 tipos de corporaciones son los más comunes y reconocidos, y las más tradicionales, que son las C Corporation, las LLCs, las S Corporation, las sin fines de lucro, non-profit, y las personas que sole proprietor, que hacen trabajo por cuenta propia, o partnerships, que es tú cuando te juntas con alguien y haces un negocio en una sociedad. A ver, Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes decir sobre el tema de las cosas comunes que surgen como dudas cuando una persona está analizando un negocio y las implicaciones fiscales de impuestos? ¿Qué nos podrías decir sobre las entidades en general en los Estados Unidos? Bueno, esto es un tema que dependiendo de las circunstancias particulares, uno puede ir en muchos diferentes caminos. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Ninguna es perfecta, no hay ninguna que sea la que te ahorra más en impuestos, no hay ninguna que sea la que es más fácil de manejar. Por lo general funcionan muy similar todas, con sus diferencias técnicas que deben ver con un abogado en dado caso de que se estén enfrentando a esos puntos. Pero el punto principal es cómo comenzar. Y la mayoría de las personas que están en Estados Unidos, que ya viven y son residentes fiscales de los Estados Unidos, pueden empezar un negocio ya. Como que decidí empezar un negocio, no hay que hacer nada, no hay que sin necesidad ni siquiera de registrar una compañía, no es imprescindible. Entonces, eso se llama sole proprietorships. Incluso si María Antonieta y yo queremos empezar un negocio ya, podemos acordarlo, que empezamos un negocio, sí, ok, somos un partnership. Y esas son formas de empezar un negocio muy simple. Eso no trae ciertas protecciones y esas cosas que deben investigar de las protecciones en contra de riesgos, de los riesgos a los bienes personales. Pero esas son cosas que pueden empezar de la forma más fácil. Ahora, eso como existen estas estructuras que uno registra y eso genera una formalidad, eso es lo que al final del día se recomienda. Entonces, se recomienda que se haga una LLC, LLC, una corporación o una S Corporation. Disculpa, una S Corporation no se registra, se hace una elección. Una LLC, una C Corporation, un corporation, o una non-profit, y hay algunos otros tipos de partnership registradas que también existen, pero eso está un poco fuera del alcance de esta charla. Pero vamos a enfocarnos en las LLC y las corporaciones tipo C.
Cuando uno registra una LLC, la LLC es transparente fiscalmente. Entonces, si es una sola persona el dueño, va en la declaración personal. Entonces es súper fácil de comenzar con una LLC para si es un solo dueño, porque tienes costos muy bajos. Ya vas a hacer tu declaración de impuestos, simplemente tienes que agregar un formulario. De repente TurboTax o tu contador te va a agregar algún cargo por eso, pero normalmente va a ser mucho menor a lo que es hacer una declaración por separado de una empresa. Sí vas a tener que llevar una contabilidad. Dependiendo de la complejidad del trabajo que estás llevando, puede ser tan simple como un Excel, o puede ser tan simple como simplemente hacer todo a través de una cuenta bancaria separada, y después que se preparen, se haga lo que es la contabilidad al final del año. Y mientras vas incrementando en la complejidad, puedes evolucionar, usar un sistema como QuickBooks o Xero, que son sistemas contables completos que puedes llevar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, enviarle el correo a tu cliente para cobrarle, etcétera. Jorge, yo quiero atajarte allí porque creo que es importante que la gente entienda que no es necesario crear una organización para arrancar un negocio. O sea, no se detengan por el hecho de que, es que no tengo para crear una compañía. No, arranca. Si lo que quieres es vender vitaminas, lo que quieres es vender cualquier servicio o producto, lo que quieras hacer, lo puedes hacer a título personal. Lo que sí es importante es que todos los que estemos en negocios tengamos una organización registrada, una entidad como una corporación o una LLC, o lo estemos haciendo por cuenta propia. Las responsabilidades de llevar los registros contables existen. Es un negocio, punto. El negocio puede ser a título personal y no haber ninguna entidad, pero estás en negocio y vas a necesitar los registros contables de soporte para poder preparar la declaración o el formulario C, el Schedule C de tu declaración personal. Entonces, necesitas llevar los registros. Inicialmente, como tú decías, lo puedes llevar en Excel, pero tienes que tener, y la recomendación es, abre una cuenta de banco separada de tu cuenta personal, aunque sea título personal, para que las transacciones del negocio las separes y te sea más fácil el manejo contable y luego poder sacar la información para poder hacer el reporte de impuestos, que es una obligación. Insisto, tengas o no tengas una entidad creada, porque mucha gente se confunde, es que yo no hago negocio, yo nada más que me gano. Miren, si ustedes hacen un servicio por cuenta propia y les dan una 1099 o no te dan una 1099 o no te dan una 1099, te están pagando con cheques, no importa, o con efectivo. O por Cel, o por Venmo, como sea. Eso es un negocio, señores, y tienen que llevar registro, tienen que llevar contabilidad, y esa responsabilidad la tienen, sean así de chiquititos o sean así de grandototes, ¿ok? Eso es muy importante, porque me consigo todo el tiempo, no, es que yo no, la responsabilidad la tienes simplemente por el hecho de estar por cuenta propia trabajando y teniendo que hacer un Schedule C en tu declaración de impuestos. Jorge, me estoy oyendo doble por acá. ¿No puedes bajar un poquito o algo? ¿Puedo bajar más? Creo que ya. Perfecto. Si ahora sí listo. Ok, listo. Entonces sí, definitivamente eso es un tema que tienen que llevar esos registros y es súper importante de que ustedes puedan identificar exactamente qué es ingreso del negocio o gasto del negocio. Porque lo que no puedes hacer es decir, voy a pagar la electricidad de la casa con el negocio. Existe una deducción por usar la casa para efectos de negocio, pero no puedes pagar la electricidad del negocio, de la casa con eso. Entonces la gente después pregunta, ¿y cómo hago yo para pagarme? Porque me tengo que pagar. En ese caso, si tienes una cuenta bancaria aparte, simplemente pagas los gastos de la empresa o dejas la reserva que necesitas para pagar esos gastos en esa cuenta y te sacas la diferencia. Porque al final del día, como es título personal, al final del día todo eso es tuyo. Lo que es que el usar la cuenta, separar las cosas nos permite saber exactamente qué es del negocio y después facilita que con quien esté trabajando, sea que esté trabajando con nosotros o con algún otro contador, podamos hacer los registros adecuadamente rápido, a lo más bajo costo posible. Porque ahí es el tema, lo importante es que recuerden que cuando uno hace una declaración de impuestos y la presenta, uno puede ser auditado hasta 3 años después. Entonces, si yo empecé un negocio ahorita en 2021, ¿verdad? No voy a presentar mi declaración hasta enero, febrero, marzo 2022. Entonces, si yo incurro un gasto ahorita, eso es auditable
No desde la fecha de ahorita, eso es auditable desde la fecha de 2022. Entonces estamos hablando de que presente la declaración. Entonces estamos hablando de 2022, 25. 20, exacto, 25, hasta el 2025. Entonces, es súper importante que guarden los registros. En compras grandes es posible que deberían guardar una factura o algún tipo de recibo. Cosas un poco más pequeñas que se pueden identificar claramente. No es tan necesario, pero esas son cosas que pueden ver con su contador específicamente para qué cosas deberían guardar recibos y qué cosas no. Ok, yo puedo arrancar un negocio sin necesidad de tener una entidad creada. Arranqué y empecé a vender y me está yendo súper bien. Jorge, me sigo yendo. Sigue bajándolo un poquito. No, pero no, ya No no puede. sé qué, Ah, bueno, ok, no importa. No importa. Ok, entonces empiezo a crecer y me empieza a ir bien y por supuesto los riesgos de este negocio aumentan porque tengo más clientes, porque me estoy involucrando con otras actividades, etcétera. Entonces allí es donde la recomendación es busquen una entidad para protegerse de riesgos que puedan generarse del negocio. Entonces allí es donde se recomienda que tengan LLC o corporación y ya empiecen y separen, porque una de las cosas importantes es que como que cuando ustedes dicen tengo una LLC o una corporación, ustedes están separando la persona, porque antes eran ustedes haciendo negocios por cuentas propias. Ustedes con todos los riesgos eran ustedes mismos utilizando su número de seguro social y declarándole su declaración personal. Cuando ustedes hacen una LLC o una corporación, entonces a eso sí es una entidad separada desde el punto de vista jurídico, digamos, aunque la LLC desde el punto de vista fiscal, digamos, puede seguir declarando si es un solo dueño en su declaración personal, pero si es una entidad separada. Okay. Entonces, allí muchas veces los negocios comienzan así, comienzan por cuenta propia y van evolucionando y luego determinan que deben hacer un registro para tener una entidad y es un proceso evolutivo. Lo importante es que no se paren por el hecho de que no, yo no tengo para crear una compañía o para llevar los récords o contratar un abogado o etcétera. Lo que sí es importante es que la responsabilidad de llevar los registros contables empieza desde el día 1 que arranquen un negocio. ¿Ok? No necesariamente tienen que tener un contador porque pueden tenerlo en una hoja de Excel si tienen pocas transacciones y es sencillo. Lo importante es que lleven control y separar la cuenta de banco. Eso es muy importante para que les sea más fácil todo eso. Sí, algo que también se le olvida a las personas que están haciendo negocios a cuenta propia, especialmente si estás vendiendo productos. Muchas personas que están haciendo negocios a cuenta propia están prestando servicios de alguna forma. Pero sí hay algunos que están vendiendo productos. Y no se pueden olvidar de que como persona natural uno puede incurrir responsabilidades de sales tax, de cobrar y pagar el sales tax que le colecten a sus clientes al Estado. Y eso solamente porque no lo estés colectando y no lo estés reportando, porque tú dices, no, yo no se lo estoy cobrando, ¿por qué lo voy a colectar? Ustedes tienen responsabilidad. Y si en el futuro, después, por alguna razón, viene a preguntar al Estado, van a tener un problema porque le van a deber eso que nunca le cobraron al cliente. Así es. Entonces, súper importante que también estén tomando eso en cuenta. El sales tax es una de las cosas más fáciles de entrar en problemas con cualquier agencia porque las agencias están muy pendientes de la colección de sales tax. Entonces, súper importante. Sí, recuerden que aunque estén haciendo un negocio por cuenta propia, las responsabilidades fiscales las tienen. Las responsabilidades de llevar contabilidad, de tener licencias, porque si lo que ustedes hacen necesita una licencia especial o si están en un estado, por ejemplo, como Florida, que la mayoría de las ciudades y los condados requieren que te registres y pagues anualmente una licencia de negocios en el área, tienes que cumplir con todo eso, así lo estés haciendo a título personal. Y, por ejemplo, personas que hacen a título personal, es que simplemente, mire, un realtor que hace un servicio ayudando a y vendiendo casas, está en un negocio por cuenta propia, tiene que llevar sus registros, tiene que llevar una contabilidad, va a tener que hacer un Schedule C, un Schedule C en su declaración al final del año, va a recibir una 1099. Cualquier
negocio que estén haciendo por cuenta propia, están en negocio, están haciendo un negocio. Por aquí nos pregunta Marcel, ¿una compañía de servicios debe hacer resale tax? Depende del estado y depende de los... Y depende del servicio. En la mayoría de los casos no, pero sí existen estados y sí existen servicios que llevan un impuesto a las ventas. Entonces eso es súper importante que lo revisen individualmente sobre sus circunstancias. Por ejemplo, Texas cobra sales tax sobre servicios de, por ejemplo, diseño de página web. Pero Florida no. Pero Florida no. Entonces, los servicios por lo general no tienen sales tax, pero no es exacto. Como que eso Pero no... tienen que chequear en su perfecto. estado. Sí, eso es bien importante porque nos confiamos y no es que yo oí que no, y no necesariamente. Por ejemplo, servicios como si vas a hacer pest control, vas a fumigar, eso tiene sales tax y es un servicio. En el caso de rentas, si tú rentas, en Florida, si tú rentas comercial, tienes sales tax. Florida es el único estado con eso. Ajá, entonces comercial, es decir, un warehouse, un local de una oficina, entonces tienes que cobrar sales tax, pero si alquilas una casa, no, residencial no. Entonces, cada estado es diferente, es muy importante entenderlo porque el hecho de que incluso estés haciendo un negocio a título personal no te exime de todas esas responsabilidades y eso es muy, muy importante que lo entendamos como dueños de pequeños negocios. Ok, Jorge, además, se me cayó esto. Además en la selección, quiero hablar ahora del tema de la LLC. ¿Qué significa desde el punto de vista de impuestos esa diferencia entre que tengo un dueño o tengo más de un dueño? ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento y qué implica para el dueño del negocio? Sí. Cuando te conviertes en más de un dueño, cuando tienes una LLC de más de un dueño, inmediatamente tienes que hacer una declaración de impuestos por separado. O sea, ya no lo puedes incluir en el Schedule C. Eso se hace la forma 1065 y esa es una declaración informativa que por lo general no paga impuestos. Como siempre hay excepciones a la regla, pero por lo general no paga impuestos, sino que emite documentos que van a las declaraciones de los socios y los socios usan ese documento para calcular sus impuestos. Entonces, las tasas de impuestos no cambian. Entonces, simplemente esa información se pasa para la declaración de impuestos de los socios y con eso se calculan los impuestos. Entonces, la entidad como tal va a ser una declaración informativa, que es como dijiste, la 1065, y le entrega a cada socio un documento con su proporción de las ganancias o pérdidas que tuvieron para que a su vez el socio la incluya en su declaración personal. O sea que igual la LLC va a ir a la declaración personal. Si es un solo dueño, va directo al Schedule C del dueño, del único dueño. Si tiene más de un dueño, más de un socio, que sería un partnership, una sociedad, entonces hace un formulario informativo y le entrega a cada socio un documento con la porción de las ganancias o pérdidas que tenga para que lo incluya de igual forma en su declaración personal. Jorge, pero un punto muy importante porque es confuso. La LLC yo la menciono muchas veces como que es un camaleón, porque puede tener muchas formas de ser tratada fiscalmente. Ahorita estamos viendo, la LLC puede tenerlas todas. Entonces puede ser un sole member, o sea, tiene un solo dueño y es transparente y se declara en la declaración personal. Tiene más de un socio, es un partnership, hace su 1065, y vamos a agregar ahí, esos dos tratamientos son automáticos. Entonces, si es de un socio, la LLC, si no hago nada, es automáticamente un sole member o un disregarded entity, como lo llaman también. Si hay más de un socio, inmediatamente es un partnership. Si en algún momento soy de un socio y agregué un socio, inmediatamente, no tengo que hacer nada, es un partnership. Y al revés también. Entonces son cosas de tomar en cuenta. Ahora, hay unas elecciones que se pueden hacer para efectos de ser tratado como otras cosas. Entonces, puedo ser tratado como una corporación, por ejemplo.
para efectos fiscales. Entonces, mi compañía se sigue llamando ABC LLC, pero soy corporación para efectos de impuestos. Entonces, pago impuestos como una corporación, hago una declaración de corporación y tengo que llevar todos los controles como si fuera corporación para efectos de impuestos. Y eso es una condición que a veces es necesaria para efectos de poder, de repente si tienes socios extranjeros, si lo necesitas porque es más beneficioso en el cálculo de impuestos que tiene su actividad, etc. Y también existe el tercer caso, que es la S Corporation. Y la S Corporation nos permite hacer un híbrido entre el partnership y la corporación, en el cual hay un ahorro de lo que se llama estos self-employment taxes. No se eliminan, pero hay un ahorro. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación por lo general? Cuando soy una LLC, sea de un solo dueño o de más de un dueño, y todos los dueños son residentes fiscales de los Estados Unidos y califico para ser S Corporation, ¿verdad? Puede empezar a tener sentido ser S Corporation en la mayoría de los casos, excepto en ciertas actividades de negocio. En ciertas actividades de negocio, una S Corporation no sirve. Entonces, siempre hay excepciones. Trabajen como profesional. Pero es recomendable convertirse en S Corporation alrededor de cuando la utilidad de la empresa está llegando a los 50, 60, 70 mil dólares, porque el ahorro de impuestos contrarresta los gastos adicionales que vas a tener que incurrir para efectos de mantener el estatus de S Corporation. Eso no es ciencia exacta, dependiendo de sus circunstancias particulares, puede ser más temprano, puede ser más tarde, puede ser que tenga sentido ser una S Corporation desde el día 1. Entonces, bueno, pero esas son cosas que evaluar desde el punto de vista de cómo empezar. Muchas empresas empecé a cuenta propia completamente sin hacer nada, después me fue yendo bien y de repente entonces, ok, voy a hacer mi LLC. Y después la convierto en S Corporation. Eso es súper común que va pasando en la evolución del negocio. También hay circunstancias que uno dice, no, yo estoy empezando este tipo de negocio y este tipo de negocio tengo alguna perspectiva clara de cómo va a funcionar y voy a tener que contratar empleados de una vez. Entonces, bueno, de repente tiene sentido de una vez ser S Corporation desde el día 1. Y como mencionaba, depende mucho de sus circunstancias particulares. Y todo lo que estamos hablando ahorita, tomen en cuenta, es para personas que son residentes fiscales de los Estados Unidos. Cuando estamos hablando de no residentes fiscales de los Estados Unidos, hay consideraciones adicionales que tomar en cuenta, que cambian todas estas perspectivas. Por ejemplo, no son elegibles para S Corporation, simplemente. Entonces sacan ese del panorama. Si hay una mezcla de socios, también hay circunstancias particulares que tomar en cuenta. Eso, bueno, como siempre, es importante trabajar con un profesional. En nuestra página web que tenemos en la pantalla en Facebook y en YouTube, tenemos el botón de comenzar que les puede ayudar a hacer una cita gratuita con María Antonieta o conmigo, de 15 minutos. Y ahí abordamos algunas veces lo que se puede cubrir en los 15 minutos, pero estos temas. Entonces, los intentamos de aplicar para que tengan un camino de cómo empezar su negocio y cómo los podemos ayudar con eso. Es bien importante, Jorge, las diferencias también desde el punto de vista de cómo se pagan los impuestos, ¿no? Los impuestos de las entidades que las llaman aquí pass-through, porque pasan a través y quien paga es el dueño, los impuestos, se pagan a las tasas personales. Las tasas personales de impuestos en los Estados Unidos comienzan en el 10% y llegan al 37% y son escalonadas. Entonces, a mí siempre, bueno, pero ¿cuánto me va a tocar pagar de impuestos? Muy difícil determinarlo sin hacer el trabajo como tal y tener todos los datos, porque las tasas son como escalones. Entonces, hay un primer escalón que es dependiendo de cómo la persona declara, si declara como soltera, si declara como casada en conjunto o casada declarando por separado. El primer escalón del 10% puede llegar a $10,000, puede llegar a, no sé, 19, en fin, tienen números diferentes. Y cada escalón, entonces siempre tienes una combinación de tasas. Vas a tener siempre una porción del ingreso al 10, otra al 25, otra no sé, y así vas. Entonces, eso es cuando quien paga los impuestos es el dueño. Es decir, eres un sole member LLC y declaras en tu declaración personal, o estás haciendo un negocio por cuenta propia
o eres un partnership y eres uno de los socios y también lo vas a declarar en tu declaración personal. Ahora, cuando es una corporación, Jorge, cuando es una corporación, las tasas son diferentes. Entonces, la tasa de impuesto es 21% en este momento, flat. Ganes $1 o ganes 10 millones de dólares. La corporación paga el 21%. Pero hay un punto importante. En el momento en que los socios de la corporación decidan repartir dividendos, entonces hay otro impuesto sobre el dividendo, ¿ok? Que es otro 15%. Entonces, hay que tomar en cuenta que en la corporación hay doble tributación. Está la compañía paga el 21 y luego cuando se repartan dividendos hay otro impuesto sobre los dividendos que se repartan, que lo pagan los socios, ¿ok? Entonces, pero hay... Y en las corporaciones hay que tomar en cuenta que en los estados que no tienen impuesto personal, como Florida, Texas, Nevada y hay uno más, creo, que no tienen impuesto personal, las LLC y las S Corporation por lo general tampoco tienen impuesto personal, a nivel estatal, sobre la ganancia. Pero las corporaciones casi siempre sí lo tienen. Entonces, por ejemplo, en Florida, si la compañía es una corporación, va a pagar ese 21%, si hay dividendos va a pagar ese probablemente 15% adicional, y después van a... también van a pagar el 5.5 en Florida adicional por las ganancias por encima de $50,000. Los primeros $50,000 no llevan impuesto en Florida para corporaciones, los montos por encima de $50,000 llevan 5.5%. Esto es siempre sobre la utilidad. Estos porcentajes siempre estamos hablando después de tus ventas menos tus costos y tus gastos, te da tu ganancia o tu utilidad y ese es el monto que paga impuesto. Si ese monto es negativo, por lo general no hay pago de impuestos. Cuando es positivo es cuando entran estos cálculos. Uno al final del día está buscando que sea positivo. Así es. Sí, yo siempre digo que mejor es pagar impuestos que no tener que pagarlo, porque implica que estás dando ganancia, ¿no? Ahora, el tema de en la LLC o cuando te toca pagar por cuenta propia, además del impuesto sobre la renta, que es las tasas que hablábamos del 10% al 37%, que son escalonadas, también te toca si eres activo en el negocio, que por lo general en pequeños negocios eso es lo que sucede, tú estás trabajando para lograr que tu negocio progrese y camine. Te toca pagar también lo que se llama self-employment taxes o tu impuesto por trabajo por cuenta propia. Ese self-employment tax es un impuesto a nivel federal que es el 15.3% del ingreso neto que tengas. Entonces, es un impuesto adicional que hay que pagar, que hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces no sacamos la cuenta y eso es bien importante. Jorge, yo quisiera que nos explicaras en el caso de la S Corporation, que cuando les aplique y todos los socios sean residentes fiscales de los Estados Unidos y puedan calificar y sean personas naturales los socios de la compañía, porque los socios de la compañía también pueden ser otras compañías y ahí no calificarían para una S Corporation porque solamente pueden ser individuos, tener menos de 100 socios y todos esos socios ser residentes fiscales de los Estados Unidos. Cuando hablamos de la S Corporation, comúnmente, ¿en qué tipo de casos es conveniente o hay un ahorro de impuesto? Porque la ventaja es que llega a la declaración personal, quiere decir que se va a pagar a las tasas de impuestos personales, que van del 10 al 37%, y que pueden ser, dependiendo del nivel de ingreso, menor que el 21% de una corporación que es flat. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, pero además hay un ahorro o puede haber un ahorro en el self-employment tax porque la ganancia de la S Corporation no paga ese impuesto al trabajo por cuenta propia o self-employment tax sobre la ganancia. Sí, entonces la S Corporation tiene que tener salario. El dueño que trabaja para el negocio está obligado a tener un salario razonable para el trabajo que está haciendo. ¿Cómo recomendamos que vean ese razonable? Si ustedes tienen que contratar a un tercero para ejecutar el trabajo que usted está haciendo, ese es el salario el salario que tiene que pagar esa persona es el salario que se deben asignar a ustedes.
Entonces, con eso, uno se asigna un salario, pagas los impuestos de Seguro Social y Medicare, que son el equivalente al Self-Employment Tax, en el salario, y el resto de la utilidad que genera la S Corporation no paga ese Self-Employment Tax, solamente paga las tasas personales de los socios. Y entonces ahí es en donde entramos a esta pregunta que nos hace Cecilia, de la diferencia entre una S Corporation y una C Corporation. La S Corporation se convierte en una entidad que se llama pass-through, que pasa las ganancias a las declaraciones de los socios y se pagan los impuestos a la tasa correspondiente de los socios. Muchas veces esa tasa es más económica que la tasa de la C Corporation, que es una tasa fija del 21%, porque vas a pagar las tasas escaladas del 10 al 37%. Para llegar al 37% tienes que estar ganando más de $415,000. Netos, de ganancia neta. De ganancia neta. Entonces, muchas personas van a terminar pagando un monto menor en tasa correspondiente con la C Corporation. Adicionalmente, la S Corporation, al ser pass-through, que ya tú personalmente estás pagando impuestos sobre esa ganancia, los retiros de esa ganancia son libres de impuestos. No hay un impuesto adicional como hay en las corporaciones tipo C, que hay un dividendo que hay que pagar. Y entonces ahí es cuando hay un ahorro, porque cuando combinan las tasas de la que paga la compañía y combinas la tasa del dividendo, eso es mayor al 37%. Entonces no hay en casi todos los casos una S Corporation es mejor que una C Corporation para efectos de cálculo de impuestos. Hay otras consideraciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, lo de los socios, si necesitan tener diferentes tipos de acciones para diferenciar los socios, ahí ya hay cosas que de repente no califican para efectos de S Corporation y tienen que tomarlo en cuenta. Pero con eso, esas son las diferencias de eso y cómo se genera ese ahorro. Entonces, cuando uno tiene una S Corporation, el ahorro se genera por el ahorro que te está generando comparado con cuando estamos hablando de una LLC. Cuando estamos hablando entre C Corporation y S Corporation, el ahorro es por la diferencia en tasas. En el caso, entonces ahí es en donde hay que revisar cuáles son las circunstancias particulares del socio, cuál es el tipo de entidad que le conviene más, y después, qué impuestos corresponden con esa entidad. Una de las cosas que nos gusta mucho de la LLC es que uno puede empezar hoy como un sole member y el mes que viene o en 2 meses o en un año o en 2 años ser una S Corporation. Y eso nos da una flexibilidad significativa. Sí, que así conforme el negocio va evolucionando pueden ir cambiando la manera de ser tratado fiscalmente y eso te da un cierto margen que te permite en un momento dado pues adaptarte, que es lo que hemos venido hablando en todas las circunstancias, incluso en el tipo de entidad que vas a seleccionar para hacer tu negocio, el poder tener la posibilidad de adaptación de acuerdo a las circunstancias también es importante. Y eso realmente la LLC es la más flexible porque te permite la gama completa. Puedes pasar y ser cualquier tipo de entidad con una LLC. Por eso muchas veces, y es muy común, que se escoja y se diga, mira, haz una LLC y en el camino vas a decidir si es mejor que seas tratado como una corporación o seas tratado como una S Corporation o si te asocias, pues seas un partnership, en fin, puedes ir cambiando. Por eso yo hablo que es como un camaleón porque le puedes cambiar conforme las circunstancias vayan modificándose y vas adaptándolo a tu negocio. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube, si buscan diferencias entre LLCs, S Corporations y corporaciones, en donde comparamos todo esto, incluso hacemos un cálculo de ejemplo que explica las diferencias en las tasas y cómo afectan. Ese video y todo lo que estamos conversando ahorita aplica solamente para residentes fiscales de los Estados Unidos. Si eres no residente fiscal de los Estados Unidos, significa que o no vives en los Estados Unidos o por alguna razón tienes un estatus de no residente, las circunstancias cambian en algunos aspectos y cómo aplican algunas de las situaciones de impuestos para cada una de estas entidades. Tenemos una pregunta de Jacqueline y pregunta que si un estudiante de F1 puede iniciar un emprendimiento. Y eso es un tema que, número uno, tienes que hablarlo con tu abogado de inmigración. Porque depende. En teoría, uno no tiene una restricción para abrir una empresa y ser socio de una empresa. Pero lo que sí tienes limitaciones para trabajar. Entonces, eso es lo que tienes que hablar con tu abogado para efectos de
estar claro en qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer cuando hablas de iniciar un emprendimiento. Entonces, la respuesta es, ¿puedes abrir una compañía? Sí. ¿Puedes ser socio de una compañía? Sí. Eso no es un limitante porque no hay problema y eso se puede incluir en tu declaración de impuestos. Ahora, ¿puedes tú laborar para esa empresa? Eso ya es algo que tienes que hablar con tu abogado. Sí, es bien importante y eso... Perdón, Jorge. Y eso confunde mucho a la gente, ¿no? Porque una cosa es que tú puedas ser socio de una compañía y puedas crear una compañía. De hecho, tú no tienes ni que estar en Estados Unidos para crear una compañía en Estados Unidos. No tienes que vivir aquí, no tienes que tener un tipo de visa acá. Cualquiera puede ser socio de una compañía en Estados Unidos. Ahora, el tema de si la puedes trabajar, si puede, esos son otros temas que tienen que ver ya con inmigración y ustedes tienen que consultar de acuerdo al estatus que tienen. Por supuesto, si ustedes tienen una compañía y viven fuera de los Estados Unidos, no hay ningún problema porque no hay temas de inmigración. Ustedes están viviendo fuera de los Estados Unidos. El tema de inmigración es cuando estás aquí en suelo americano y que necesitas un permiso para trabajar o para ejercer alguna labor específica dentro de la empresa. Así que es importante pues que se asesoren adecuadamente, que entiendan los conceptos y que busquen los profesionales necesarios en cada uno de los aspectos que tienen dudas. Y bueno, estamos aquí para apoyarlos. El viernes vamos a tener de invitado al abogado de inmigración, Diego Bustillos. Vamos a estar hablando de la situación de lo que resolvió la Corte Suprema sobre el tema del TPS y aclarando muchas dudas que hay en el ambiente, y vamos a tocar otros temas importantes, así que les recomendamos que se conecten el viernes a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Recuerden que estamos por Instagram, por Facebook y por YouTube. Todos los programas quedan grabados en nuestra plataforma. Recuerden compartirlo si a usted le pareció interesante la información que obtuvo aquí. Es muy posible que otro emprendedor, otro empresario también la necesite y lo pueda ayudar. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que ahí hay videos de todos los temas relevantes para arrancar un negocio en los Estados Unidos. Jorge, ¿tienes algo más que nos quieras hablar sobre las corporaciones y las entidades para hacer negocio en los Estados Unidos? No, creo que lo hemos cubierto todo. Perfecto. Recuerden que esto que le dimos son algunas de las entidades. Ustedes también pueden crear otros tipos de entidades. Por ejemplo, si tienen un emprendimiento social y quieren hacer una entidad sin fines de lucro, ese es otro tipo de entidad que tienen que crear y tenemos videos sobre ese tema que pueden buscar en nuestro canal de YouTube y que los ayuda a entender el proceso, que también es un proceso un poco complejo porque tienen que hacer unas elecciones especiales para lograr ser tratados como non-profit o como entidades sin fines de lucro. Y bueno, muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos hoy. Jorge, gracias como siempre por tanta información valiosa para ayudar a nuestros emprendedores a arrancar negocios, a manejar sus negocios y a entender mejor las implicaciones de impuestos que tienen haciendo negocios en los Estados Unidos. Gracias a ti. Bueno, amigos, nos vemos el próximo viernes. Recuerden, vamos a tener al abogado de inmigración, Diego Bustillos, de BBA Law Group, donde vamos a estar hablando del tema de la reciente resolución de la Corte Suprema sobre el tema del TPS y otros temas de de inmigración que les son útiles a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un feliz día y nos vemos. Bye.